¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Lo tengo en mis manos el siguiente libro, Las Damas del Poder, de Francisco Cruz. Paco Cruz, que ustedes lo ubican perfectamente, entre otras autorías. García Luna, El Señor de la Muerte. Y voy a platicar precisamente con Paco sobre este libro, su último bebé. Mi querido Francisco, ¿cómo estás? Jesús, no, hombre, estoy muy contento, muchas gracias. Mira, siempre estoy entre contento, ansioso, nervioso. Cuando sale un libro, tú sabes, son una serie de sentimientos encontrados por la forma en que se va a colocar, por la forma en que va a entrar al mercado, pero contento va finalmente porque después de 2 años escribiendo, no la investigación que es aparte, después de 2 años escribiendo, ese es el resultado, Jesús, así que yo digo que era un libro que hacía falta. Totalmente. Oye, precisamente sobre ello, creo, Paco, es un recuento de varios años, es un recuento de una investigación de varios años que llevaste a cabo, que nos ayuda a entender el papel de las primeras damas en este país, más allá de ser simples operadoras del DIF o de aparecer en la foto rosa, sino como verdaderos entes de poder que influyeron en las decisiones incluso de sus respectivos esposos. En todos estos capítulos, si vamos de atrás para adelante, en donde aparece Angélica Rivero, aparece Margarita Zavala, Marta Sagún, Cecilia Ochelli, y la Patricia, por supuesto también la esposa de José López Portillo, el caso de la esposa de Luis Echeverría y demás, de Miguel de la Madrid. ¿Quiénes te marcan más, Paco? ¿Quiénes fueron las que marcaron la manera de operar de las primeras damas y que en un momento dado influenciaron de tal forma que tuvieron una responsabilidad directa en el devenir del sexenio de su esposo? Fíjate Jesús que yo creo que todas, pero el problema en este país es que hay muchos huecos en la historia. Y aparte de eso de que hay huecos, atrás de cada una de ellas hay una historia negra, muy negra, una historia de corrupción, una historia eh, perversa incluso, en la que ellas todas, guardaron silencio o fueron cómplices porque estaban convencidas de que ellas eran el eje que movía al salvador de la patria, como veían al esposo respectivo por un lado, y por el otro, la forma de enriquecerse brutalmente. Mira, nosotros hablamos de Angélica Rivera y la Casa Blanca, de Marta Sagún y toda la corrupción de ella, de Vicente Fox y de los hijastros de Vicente Fox o los hijos de Marta, o de Margarita Zavala con toda su familia, toda la Sí, parentela. sí, sí, Pero sí. la corrupción es mucho más profunda. Mira, por ejemplo, ah, yo platicaba cuando estaba haciendo el trabajo de investigación, por ejemplo, sobre María de los Dolores Izaguirre Castañares, Ujú. que es un personaje muy fascinante porque no porque sea la esposa de Ruiz Cortines, o haya sido la esposa del presidente Adolfo Ruiz Cortines, no, porque mira, ella da nacimiento a uno de los libros que es fundamentales para exhibir la historia del alemanismo y de la vilacamachismo, Casi el Paraíso, de Luis Espota. Sí, Sí, Casi sí. el Paraíso. Y entonces te enteras, no solo eso, por ejemplo, ella, cuando se muere Ruiz Cortines, dice que no le deja nada a ella, a su esposa, porque ella tenía con qué vivir. Pues sí, cuando descubre su historia negra, le va rascando. Cuando muere a Adolfo Ruiz Cortines, tenía ella 90 propiedades de alta gama en la Ciudad de México. Controlaba prostíbulos, controlaba lupanares en la Ciudad de México y en Veracruz. Era una jugadora empedernida y muy tramposa de altas apuestas en Los Pinos. Entonces te das cuenta que era una mujer muy perversa, que además, fíjate cómo es la cosa, cuando se enriquece, hay una historia muy curiosa que conozco a través de las memorias de López Portillo. López Portillo eh, advierte que en algún momento estuvo a punto de encarcelar a Monseñor Arturo Rivera, a Monseñor Arturo Vélez Martínez. Arturo Vélez Martínez, que fue primer obispo de Toluca, tío de Alfredo del Mazo Maza, fíjate, Mm. tío de Alfredo del Mazo Maza, lo estuvo a punto de encarcelar porque cuando hay la iniciativa en los 50 para construir la Catedral de Toluca, Monseñor Vélez Martínez se apoya en María de los Dolores Izaguirre, que en ese momento era esposa del secretario de Gobernación, y entre los dos invitan y hacen colectas millonarias y rifas millonarias
para construir la Catedral de Toluca, y López Portillo dice, estuve a punto de meterlo a la cárcel porque se robó todos los ingresos de las rifas, de las limonas, de las cooperaciones, todos se robaron. Monseñor Arturo Vélez Martínez se alzó como el hotelero más importante en ese momento del Valle de Toluca y del Estado de México, el más importante, fíjate, el primer obispo de Toluca, y después descubres que era socio de María de los Dolores Izaguirre, primero como esposa del secretario de Gobernación y después como esposa del presidente. Y la mujer controla prostíbulos, tenía a sus hijos trabajando en el gobierno federal, tenía, sí, era una ficha la señora. Pero mira eso, en este país, una de las primeras damas más respetadas es a Evangelina Sámano de López Mateos. Es una mujer muy respetada, la madre de la nación la llamaban, la gran maestra de México, pero te enteras cuando vas descubriendo esa historia que era una mujer terriblemente ambiciosa y que hace un pacto para cogobernar el país antes que Martita Sagún. Sí, Eva Sámano de López Mateos hace un pacto Ordaz, con Alfonso Corona del Rosal, con otros personajes. Ella sabía cuando López Mateos fue designado candidato presidencial, sabía que no podía gobernar porque tenía 7 enfisemas cerebrales. Sí, 7 enfermedades gravísimas del cerebro. Y sabía que él tenía que quedarse en casa a soportar los dolores de cabeza que le causaban su enfermedad producto de una golpiza. Entonces él no gobernaba. La era Eva Sábano de López Mateos, aneurismas, discúlpame, tenía 7 aneurismas, 7 aneurismas cerebrales que son muy graves. Entonces llega a un acuerdo con Gustavo Díaz Ordaz, con Alfonso Corona del Rosal y con Donato Fonseca Miranda, que eran una banda, una hermandad mafiosa, fíjate que desde cuándo vienen, que habían formado con López Mateos cuando juntos llegaron al Senado. Se conocieron y se habían prometido ir juntos al poder, y así fueron. López Mateos cumplió, pero cuando es destapado, recuerda que había el destape, él sabía que tenía los aneurismas y no podía lo sabía Díaz Ordaz con Alfonso de Gobiernos, perdón, recuerda Gustavo Díaz Ordaz en el secretario de Gobernación, sí, el secretario de Gobernación, Corona del Rosal, era el presidente del PRI, lo hace López Mateos, así que aquel dirige la política interna, Alfonso Corona del Rosal dirige la política partidista y Donato Miranda Fonseca se hace el gran secretario de la presidencia. Y Eva Sámano de López Mateos, o Eva Sámano se encarga de toda la política social del gobierno. Y es una mujer muy poderosa, es tan poderosa y ambiciosa que cuando termina el gobierno de López Mateos, ella no quería renunciar prácticamente. Mira, Gustavo Díaz Ordaz la quería meter a la cárcel, la quería encarcelar, la iba a acusar de corrupción, ¿eh? ¿Qué lo contuvo? Pues quién sabe, pero la iba a acusar de corrupción y solo así se fue porque le cortaron por órdenes de Gustavo Díaz Ordaz todos los recursos para el organismo que defendía la infancia y atendía a la niñez y a la familia, así que era una mujer que cogobernó el país también. Y cuando te acercas más, por ejemplo, mira, yo un capítulo que me gusta mucho es que el de Nilda Patricia, todos me gustan, la verdad, todos tienen un cachito de algo. Nilda Patricia, la esposa de Ernesto Zedillo, Ponce de León, ella vivía con miedo, tenía miedo que le mataran al esposo, los Salinas, como habían matado a Luis Donaldo Colosio. Así que no se les pegaba, pero esta mujer también vivía fueran a que controlaban a cárcel de Colima. ¿Sí? La familia de Nilda Patricia Velasco, de Nilda Patricia, controlaba al cártel de Colima,
que era el principal productor de metanfetaminas que finalmente llevan hasta, fíjate cómo está conectado todo, llevan hasta la conformación del cártel de Jalisco Nueva Generación en el gobierno de Felipe Calderón a través de Genaro García Luna. Es decir, no hay nada que no esté conectado, todo está conectado. Entonces vivía con el miedo, pero ¿por qué? Porque por un lado tenía miedo de que los Salinas atentaran contra Cedillo. ¿Recuerdas? La primera medida que toma Cedillo cuando llega al gobierno es desaparecer al Poder Judicial Federal. Sí. Es su primera iniciativa. ¿Por qué? Porque tenía miedo de los salinistas. Los corre prácticamente todos. Cuando llega, le levanta un portón de acero a Los Pinos. Y solo podía cruzar el presidente con su esposa por ese portón. Ese era el miedo. Cuando él salía y no iba a ella, la dejaba encerrada a piedra y lodo. Entonces, uno cuando se pregunte, ¿y el narco? Ahí lo tenías. O mira, la esposa de Miguel de la Madrid, Paloma Cordero, Tapia. Ah, ella, a ella le toca, ya la llamo dama de las desgracias, le toca enfrentar la explosión de tanques, de pipas o de tanques, grandes tanques de almacenamiento de gas en San Juanico, lo recuerdas allá en Tlalnepantla, claro. Que hay cualquier cantidad de muertos. Y entonces encuentro al policía al que le pidieron, no el día de la explosión en San Juanico, que fue un 19 de noviembre, sino el 20, le pidieron encabezar y buscar una ruta para llevar a la familia presidencial a San Juanico, pero cuando organiza la ruta este policía, le dicen, pero no vamos a pasar a San Juanico. Y entre los chismes y entre los señalamientos del personal de Estado Mayor que encabeza la comitiva, es que a la señora le daba horror la sangre y que tenía temor no solo de encontrar sangre, sino pedazos de piel, por ejemplo, en la pared, producto de las explosiones. Así que nunca van a San Juanico. Finalmente de la Madrid fue el 20 en la noche, pero ya fue noche, acompañado de Alfredo del Mazo González, que era el gobernador. Y recuerdas, llegó la ayuda tarde y mal. Le toca el 85, pues por eso recuerda el 85. La pareja presidencial salió muy, muy tarde y ssalió muy mal. Ni siquiera Miguel de la Madrid le da reconocimientos a su esposa por el trabajo que se hizo. ¿Por qué? Porque no hicieron nada, la sociedad ya los había condenado. O Esther Zuno, además de muchas cosas, uno de sus hermanos era parte fundamental de los cárteles de ese momento, del cártel de Guadalajara. Y terminó y murió en prisión en Estados Unidos porque controlaban el narco. Así que mira, la cuestión es que las esposas de los presidentes civiles a partir de Miguel Alemán Valdés formaron un mundo paralelo, ¿sí? Formaron un mundo paralelo, desconocemos, un mundo al que nadie tiene acceso. ¿Quién tiene acceso a ellas? Nada, la prensa cayó. Toda la vida cayó. ¿Conocían la historia negra de las primeras damas? Claro que sí, claro que la conocían. ¿Por qué no hicieron nada? Pues porque siempre la prensa en este país se ha prestado. Si tú analizas cada uno de los periodos presidenciales hasta el 30 de noviembre de 2018, la prensa ha jugado un papel de complicidad, Sí. de complicidad con las primeras damas, de silencio cómplice. Las han arropado y ellas formaron un mundo aparte, formaron un mundo al que nadie tiene acceso. La vida, recuerda, la vida de estas mujeres se daba en las revistas del Jet Set, en las revistas del Corazón, pero nunca tenías acceso a la vida real de las primeras damas, a la gran corrupción. Nunca tuvimos acceso a eso. Así que cada una le vas encontrando la historia, y encuentras que es un mundo lleno de corrupción, nepotismo, abusos de poder que habían formado las primeras damas. Mira, muchos me dicen es que este, las primeras damas son fuera de Marta Sagún, de Angélica Rivera y de Margarita Zavala, que son las más reporteadas en los últimos tiempos. Fuera de eso, todos pensamos que son la madre de la nación, la misma esposa de Miguel Alemán Valdés, que viene retratada ahí
con Soledad Orozco, la esposa de Miguel, de Manuel, del general Ávila Camacho, eran la conciencia social, las buenas costumbres, sí, y eran damas terriblemente ambiciosas, construyeron palacios mejor que los Pinos, Sí, sí, sí. perdonaron todas las salvajedades, lo salvaje que fueron sus esposos. A la esposa de Díaz Ordaz, Guadalupe Borja, una abuela honorable, una abuela que sí parecía la conciencia de su esposo, ¿qué hizo? Perdonó y cayó toda la matanza del 68 y ocultó todo lo que sabía de la guerra sucia. ¿Sabía o no sabía? No, pues claro que sabía. Su familia, y están las crónicas y están los señalamientos ahí que existen, sabía que prácticamente muere de depresión después de lo del 68, nunca, nunca más quiso salir a la calle, la llevaron una época a Europa, se regresó. ¿Por qué? Porque le daba temor, vivía aterrorizada, vivía de depresión porque sabía, conocía de las atrocidades que había cometido su esposo. Lo mismo la esposa de Luis Echeverría Álvarez, María Esther Zuno, conocía uh, toda la guerra sucia y todo lo que implicaba. Era una mujer estudiada, venía de una familia liberal, sí sabía. ¿Y qué hizo? Se enriqueció brutalmente con su esposo cuando construyen Cancún y adquieren grandes franjas de terreno en Cancún, en Playa del Carmen, en Cuernavaca. Se enriquece brutalmente con él. Así, y Echeverría, tú sabes, se sentía un iluminado que Pues, hacer el premio uno, y ella cayó todas las atrocidades. La esposa de López Portillo, que quizá es la más conocida de las primeras damas de antaño, una mujer no solo ambiciosa, corrupta, y una mujer que podía matar. Relato un capítulo en el que ella amenaza de muerte a ciertos personajes. Entonces, a cada una le buscas. Mira, yo te decía, Eva Sámano, Bishop o Eva Sámano de López Mateos, ella cayó el asesinato de la familia Jaramillo Menes, de el último zapatista, el último revolucionario, Epifania, la esposa de Rubén Jaramillo, confiaba mucho, la sentía su amiga. Ella estaba esperando que Eva Sámano le entregara máquinas de coser para montar un taller de costura en Morelos. ¿Y qué es lo que le manda López Mateos? Le manda al ejército para que los asesinen. Y ella sabía, no sabía, pues ella cogobernaba el país, claro. cogobernaba. Que esa historia negra, de las primeras damas, es lo que rescato, ese mundo sangriento en que de plano muchas de ellas, la mayoría, tomaron la decisión de pasar como objetos ignorantes pegados a la espalda de su flamante esposo cuando son mujeres o fueron mujeres ambiciosas y corruptos. Si podemos ver esa Angélica Rivera de la Gaviota, la Casa Blanca, y desde antes, que es a donde voy en las damas del poder, desde antes ella sacado millones y millones del Estado de México solo por promocionar las obras de Enrique Peña Nieto como gobernador. Claro. Entonces, y de Margarita Zavala, que yo digo que es una contorsionista, pasa la vida todavía hoy evadiendo como si fuera una malabarista de circo, evadiendo todas las acusaciones, la guardería ABC, las 72 matanzas colectivas en el gobierno de Calderón, la guerra, las barbaridades de la guerra contra el narcotráfico. No le gusta voltear abajo, no le gusta ver atrás, no le gusta que la cuestionen, pero es una mujer que es una malabarista, una contorsionista que va de todo y que en su momento recibió apoyo de la extrema derecha para llegar o por lo menos buscar la candidatura presidencial, pero fracasó. ¿Por qué fracasó? Recuerda, Jesús, Margarita es una mujer que puede ser estudiada, puede ser de la nobleza del PAN, porque esa es parte de eso, pero, pero una mujer que fría, Eh, una mujer que carisma, una mujer que nunca va a hacer nada por ella misma. Mira, lo hemos visto, que eso es
ahora buenísima, no la televisión, sino de corrido, de leer, ya no de armar, porque no puede a veces armar media idea. Entonces, y de Martita, lo que rescato es que operaba como si fuera una princesa de Celaya, una marquesa de Zamora, de donde es originaria, llega con unas ambiciones, sembrando interrogantes, semillas de ambiciones políticas, desmesuradas para buscar la presidencia en 2006, hasta que esa extrema derecha que la llevó a ella y a Fox al poder, y digo a los dos porque ellos lo marcan inmediato, es una copresidencia, no es algo que digamos nosotros, es Así una es. copresidencia y ella lo marca, llegó llena de ambiciones y corrompe, y ella es la responsable de llevar a García Luna a la presidencia de la República. Cuando pierde Francisco Labastida Ochoa y gana Vicente Fox, el primero que negocia con ella es Genaro García Luna. ¿Por qué? Pues porque ellos, los dos eran iniciados en el esoterismo, en las artes, en la superchería. Ella estaba convencida que esas artes ocultas le iban a ayudar a gobernar el país. Así que, y se mete a eso y es corresponsable de todo el desastre que es el foxismo. Ciertamente hablamos de 12 años perdidos, pero en este caso nos centramos en ella. Son 6 años muy oscuros. Crea la Fundación Vamos México, que es una fundación para sacar lana al principio a través de la extorsión, hay que llamarlo así, extorsión a empresarios. ¿Quién no le iba a dar dinero a la esposa del presidente de la República? Claro. Y se olvida del DIF. Lo mismo que Angélica Rivera y Nilda Patricia. Mira, si el DIF no quebró con Nilda Patricia ni con Angélica Rivera, es porque las cosas a veces caminan por inercia, pero fueron primeras damas brutalmente incapaces y brutalmente corruptas. Así que lo que retrata las damas del poder es como ellas cruzaron de inmediato el umbral de lo que yo llamo lo público de lo privado. Lo privado lo hicieron público, pero no lo desconocemos. ¿Por qué lo desconocemos? Porque la prensa jugó un papel muy importante para ocultar todo eso en muchos casos. Así que no es un libro solo sobre una primera dama, sino es la historia. Yo lo que digo es, en este país, hasta el 30 de noviembre de 2018, solo hubo una persona más ambiciosa y más corrupta que el presidente de la República, la primera dama. Conocemos todos los desmanes de Carmen Romano de López Portillo. Así que lo que hace es que, si bien es cierto que algunas no buscaron posicionarse políticamente, la verdad es que tenían poder político. ¿Quién le podía negar algo a la esposa del presidente? Lo vimos con Angélica Rivera. ¿Quién le negaba algo? La veíamos en las grandes tiendas en Estados Unidos como una marquesa o como una reina con sus hijas. Con ese dinero, ¿de quién era ese dinero? ¿Cómo sale la Casa Blanca? Con un constructor, amigo de Peña. Claro. Así que lo que rescata es la vida de esas mujeres y cómo esas mujeres se desbordan en imaginación, se desbordan y sobrepasan los límites de la indiscreción y aguantan todo. ¿Por qué? Porque se sentían ellas como sus esposos salvadores de la patria y eran arribistas, frívolas, ambiciosas, vampiresas algunas, como Carmen Romano. Así que ese libro se va sosteniendo como una especie de correlato de la historia oscura que se cuenta a través de los pinos. Imagínate, Claro. como dice la gente, si los muros de los pinos hablaran, esas primeras damas, no, ninguna sale limpia, Jesús. Así que es uh, un correlato de la historia negra que sale a través de la alcoba presidencial o de los comedores y que solaparon actos abiertos de barbarie contra la población, todas prácticamente, todas. Así que es la historia negra de las primeras damas a través de otra perspectiva. Yo te decía, hay mucha Ujú. bibliografía, pero hay detalles que se pierden y ellas están marcadas a veces por aureolas este, eran la conciencia, las madres
nacionales, las maestras de México, no, 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 no. La verdad es que eran mujeres ambiciosas y lo Claro. que hace las damas del poder o la idea es primero desmitificarlas, ponerlas como seres humanos. No se trata si las mujeres eran o son más corruptas que los hombres, sino que están al nivel. Ambiciosos y corruptos los presidentes como las primeras damas, así que ellas son como el ejemplo de todos los males que corroyeron a este país, Jesús. Pues ahí lo tiene usted, mejor ejemplo no puede haber, Las Damas del Poder de Francisco Cruz, para que le eche un ojo. Me quedo Paco, yo como siempre te agradezco muchísimo estos minutos para nuestra comunidad. Al contrario, Jesús, no, yo te agradezco mucho. Mira, pues, yo qué te puedo decir, muchas gracias, de veras, eh, pues es mi libro, va. Así que yo te agradezco mucho, Jesús, por la oportunidad.